realmente me siento muy complacido nuevamente en estar con ustedes y hoy tocando un tema importante, muy parecido al que vimos en el diplomado, hablando de control interno. Hoy el tema, pues vamos a hablar sobre la importancia de la gestión de riesgos, sobre cómo poder aplicar esta gestión de riesgos en el día a día y en los procesos que tenemos pues, dentro de nuestras organizaciones. Vamos a citar algunas normas internacionales, a diferencia obviamente del diplomado, en donde estas normas internacionales son aplicables hoy pues, en la parte normativa de la estructura de nuestras organizaciones, de las empresas, y ya platicábamos que el tema de control interno pues, no está peleado con el tamaño de la estructura que podamos tener dentro de nuestros negocios, ¿no? Es de vital importancia el poder tener cada uno de ellos implementados dentro del negocio que tenemos. En ese sentido, pues me gustaría iniciar básicamente con un tema de reflexión y agradeciéndole siempre, primero que nada, pues la preferencia, el que nos estén siguiendo y el que se sigan capacitando, ¿no? Me gustaría ahorita platicar sobre un tema, sobre esta reflexión, en donde la tomé de Martin Luther King, que básicamente fue un ministro de Estados Unidos, una persona que fue activista y que en su momento pues obviamente luchó gran parte de su carrera política por defender esa parte de los derechos civiles de los ciudadanos, ¿no? Entonces, tomo esta frase y particularmente comentaba, o él hacía la reflexión, que los talentos y las habilidades irán mejorando con el tiempo, pero para eso hay que empezar. Y la tomo la reflexión porque básicamente cuando nosotros iniciamos en un proceso de formación profesional, pues evidentemente no nos, podríamos llamarlo, no nos aventamos a poder tener nuevas experiencias de cierta forma. ¿Cuál es el punto de esto? Pues obviamente que nosotros tomemos siempre los retos que se nos ponen en la vida, por algo suceden, por algo nos generan justamente o por algo nos llegan en el momento justo, ¿no? Entonces, retomando esta frase, pues yo agradezco a la capacitadora hoy la oportunidad de poderme tener aquí con ustedes y daré siempre mi mejor esfuerzo para poder transmitir con esta pasión que me gusta este tema particularmente del control interno y seguramente en lo sucesivo algunos otros cursos que estaremos dando para el siguiente periodo, ¿no? Entonces, pues sean ustedes bienvenidos, disfruten del evento y pues vamos a iniciar básicamente. Voy a iniciar con la parte normativa en el tema, pues evidentemente de la gestión de riesgos y tomo ahorita la gestión de riesgos sobre las normas ISO. ¿Y por qué sobre las normas ISO? Porque son las que regularmente regulan de manera internacional básicamente el tema de la evaluación de riesgos, ¿no? Y ahorita vamos a ver 10 normas que particularmente yo resalto y que hay que tener implementadas dentro de cada una de las organizaciones. Y tomo como referencia la 31000, que esa 31000 ya la platicábamos en la implementación y la gestión de riesgos de la implementación de control interno. Esta norma particularmente habla sobre la importancia de esa gestión de riesgos, ¿no? Y ya platicamos que es una gestión de riesgos, pues básicamente reconocer, identificar y poder básicamente mitigar de buena forma cada uno de los riesgos. ¿A qué me refiero con mitigar? A que podamos detectar de manera sencilla, de manera congruente con los recorridos de los mapeos que ya platicábamos en la sesión pasada. ¿Qué es un recorrido de mapeo? Pues básicamente ir identificando todas y cada una de las actividades y vamos a ir identificando, más adelante vamos a hacer justamente ese proceso en donde vamos a tener un mapeo, vamos a identificar los riesgos, los controles de una actividad que traemos, para todos aquellos que no estuvieron en el diplomado, para que sepan de qué estoy hablando, pero básicamente la gestión de riesgos es el poder mitigar de buena forma todos aquellos riesgos que tenemos contingentes. Y platicábamos, ¿qué es un riesgo? Pues es aquella situación de contingencia en la que nos podemos encontrar día a día, así de sencillo. Y ponía en contexto, pues básicamente que nosotros en el día a día, cuando salimos de nuestras casas para poder ir a ejercer pues, nuestra profesión o estar dentro de la propia casa, podemos tener riesgos, ¿no? Dentro del home office podemos tener pues, una descarga eléctrica que se pueda generar, y si estamos trabajando puede ser inclusive, y lo vamos a ver dentro del tema de los riesgos laborales, pues situaciones que se pueden dar día a día. Sin embargo, nosotros tenemos que ir tomando previsiones para poder evitar y mitigar esos riesgos, para que no sucedan, y si suceden,
tengamos solamente un plan de emergencia y podamos pues rápidamente poder evitar. Esto es lo que hacen hoy las grandes organizaciones bajo esa parte de gestión de riesgos. Y por eso yo les comentaba, no está peleado la estructura, si es chica, mediana, grande, realmente el tema de esta gestión. Aquí lo que tendremos que tener muy en cuenta es quien ejecute los procesos, obviamente va a dominar cada uno de esos procedimientos por el tramo de control que tienen. Evidentemente, ellos que son expertos sobre esos tramos de control tendrían que hacernos llegar para poder identificar cuál es el riesgo real, los impactos que va a tener, la recurrencia que puede tener y cuáles son los planes de remediación y los controles que podremos implementar para ese riesgo. Entonces, por eso es importante esta norma, que es la 31.000, que como les decía, ya la habíamos platicado, ahorita vamos a andar un poquito más, y pues vaya, aquí poniéndolos en contexto de forma general. La última versión, si no mal recuerdo, es en 2018, sin embargo, muy probablemente estén por sacar una nueva versión de este ISO 31.000, en donde se puedan considerar algunos otros pues vertientes sobre esta parte de cómo evaluar los riesgos como tal, ¿no? Perfecto. Ok, esta es otra norma que yo considero que es importante dentro de la parte de la gestión de riesgos, que es la parte ISO 9001, que como recordarán todos los ISOs 9000 van muy enfocados al tema de la calidad, ¿no? Y justamente como aquí lo pueden ver en la diapositiva, la norma ISO 9001 establece cómo debe ser un sistema de gestión en la calidad dentro de la empresa. Si bien la última versión fue en 2015, el estándar internacional incluye un pensamiento basado en riesgos. ¿Por qué en riesgos? Porque recordemos que hoy la mayoría del tema de las empresas que se dedican pues, a dar principalmente servicios, lo que venden pues no es tanto es el servicio, sino las experiencias, y por eso se basa mucho en el tema del servicio, de evaluar la calidad en el servicio como tal. Si ustedes recordarán, por ejemplo, en el tema, por ejemplo, bancario, siempre les solicitan pues obviamente una evaluación sobre cuál es la calidad en el servicio. ¿Por qué? Porque depende mucho el número pues de alguna forma de integrantes o de clientes que puedan tener, basado en la calidad y en la experiencia que tienen en el servicio. Otro ejemplo que les podría poner sería básicamente en el sistema de los servicios domésticos que podríamos tener, ¿no? Llámese internet, llámese televisión de cable. Entonces, pues vaya, este tipo de servicios siempre nos piden que evaluemos cuál es la calidad, y ahorita aquí les pongo, por ejemplo, de manera internacional, ¿cuáles son esas innovaciones que han tenido algunas de estas empresas? Recordemos que en este sentido lo que busca justamente estas empresas que se dedican a poder vender servicios, buscan la calidad y van muy enfocadas a poderle dar nuevas experiencias a los clientes. Aquí traigo un punto importante en donde la empresa ACO o ASEO, que es líder mundial en el mercado internacional de desarrollo y fabricación de drenaje de agua de superficie de diferentes materiales. La primera norma que implementó y que certificó la 9001 fue la que transformó la piedra angular para impulsar el crecimiento de ASEO. Básicamente aquí lo que hizo esta empresa fue poder innovar, pues obviamente todas estas situaciones de drenaje para poder reciclar parte de ella y poder tener un mejor tratamiento de esas aguas por medio de los materiales que utilizaba a la hora de la instalación de este sistema de drenaje. Entonces, pues vaya, aquí cuál fue la implementación importante, que el agua que utilizaba o el agua que se llegaba a generar, pues era reciclable y la podrán utilizar para otras cuestiones posteriormente. Entonces, pues realmente esa experiencia, pues regularmente no la vemos. ¿Por qué? Porque hoy lo que busca mucho el empresario, no nada más a nivel nacional, y que está haciendo una situación que inclusive se está debatiendo en el propio Congreso en México, es un tema o una situación de poder tener energías sustentables, y dentro de esas energías sustentables el poder hacer que todo lo que se gaste en cuestión natural, pues evidentemente sea reciclado y sea utilizado para otras cuestiones, ¿no? Aquí cabe mencionar
que hoy está siendo de vital importancia y lo vemos por los cambios climáticos y por toda la situación de desastres naturales, que también hay una norma inclusive para ese tipo de cuestiones y ahorita la vamos a ver más adelante, está siendo punto medular para toma de decisiones a nivel internacional, no nada más en la parte empresarial, sino también en la parte política, en donde no dudo que en muy poco tiempo sea parte inclusive de la propia normatividad que exija el propio gobierno de cada país, el que todas las empresas estén muy enfocadas al tema de la sustentabilidad, que hoy sí están reguladas, sin embargo, no hay penalidades como tal o enfocadas como tal para poder exigirles a las empresas que realmente todos los procesos vayan enfocados a una sustentabilidad, ¿no? Y lo vemos simplemente con el puro uso del papel, ¿no? Hoy hay algunas empresas que están más que enfocadas en la sustentabilidad y ya inclusive hasta los correos electrónicos, pues ya ni siquiera los imprimen, todo es por medio, vía electrónica y por medio de envío de información por medio de carpetas en la nube. Entonces, eso también, cabe señalar, hay una normativa en cuestión de ISO, ya toqué ahí un par de normas más que vamos a ver más adelante, pero sí es importante que todo este tema de la gestión de calidad, pues vaya muy enfocada y vaya muy de la mano y sea pues integral como tal, ¿no? Entonces, ahí puse un tema sobre el tema de la calidad, retomando, pues, por ejemplo, un tema a nivel nacional. Hay una empresa que se dedica a hacer aspiradoras, estufas, varios electrodomésticos aquí en el Estado de México. No digo el nombre, sin embargo, me tocó hacer una revisión en cuanto a procesos y justamente esa empresa lo que hace es reciclar todo el tema de las aspiradoras para posteriormente utilizar algunas de las piezas, reciclarlas y darle un tratamiento especial a todos esos desechos que básicamente pues ya son inservibles. Entonces, ellos también se certificaron justamente en esta norma ISO 9001 y pues vaya, ahí tendríamos que voltear hacia nuestros negocios para ver qué es lo que estamos haciendo en cuestión de gestión de calidad, ¿no? Entonces, pues vaya, hay que ir adecuando pues de alguna forma ese tipo de cuestiones. Ahora, en esta norma ISO, vamos a pasar a la norma ISO 55000, que es básicamente importante por la gestión de activos. ¿Y de qué nos habla esta norma? Pues básicamente que es un conjunto de 3 normas que permiten establecer un sistema de gestión de activos en las organizaciones. Se trata de una norma de gestión de riesgos especialmente útil en el ámbito financiero. El estándar está dirigido para todo tipo de activos, incluyendo los intangibles. Bueno, recordemos que aquí nosotros tenemos que tener en cuenta pues varias cuestiones o varias vertientes y justamente se los pongo en el cuadro que está allá abajo, en donde para poder evaluar dentro de esta gestión de activos se consideran 5 puntos importantes. Dentro de ellos pues está los activos humanos, los activos financieros, los activos intangibles, los activos de información y los activos físicos. Quisiera retomar algunos de los puntos que menciono para que vayan tomando el contexto en general a qué me refiero con la gestión de activos. En algunas ocasiones nosotros tenemos en activos humanos gente valiosa dentro de las organizaciones. Hay que considerarlo dentro de estos activos porque al final son las que le dan valor a la propia empresa, le dan pues obviamente esa plusvalía. Y yo me pregunto, ¿qué sucede muchas veces con los negocios en donde justamente esa persona que le da ese valor, esa situación de cambio a la propia empresa e inclusive hasta de hacerla llegar de mayor negocio, evidentemente pues o se va con la competencia o en este sentido ya no se cumple con las expectativas que se tiene y renuncia simplemente al cargo o desafortunadamente fallece. Hay que tener una situación de plan de contingencia si llegara a suceder esta situación. ¿Y cómo lo vamos a ir teniendo? Pues obviamente mitigando esos riesgos que les acabo de comentar para poder evitar que lleguen a suceder ese tipo de situaciones. ¿Cómo? Pues obviamente que no sea una situación a capricho, sino sea una situación en donde nuestro colaborador o la persona que está integrando parte de esta plusvalía que le está dando a la empresa, evidentemente se sienta cómoda y que se sienta reconocida dentro de las organizaciones, ¿no? Yo me pregunto, por ejemplo, hoy en
quiero nombrar este grupo porque obviamente creo que resalto varias personalidades importantes, tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito financiero. Por ejemplo, Grupo Carso, ¿no? Que evidentemente pues el que lo comanda pues es el ingeniero Slim, en donde él pues tiene una visión bastante empresarial, bastante de negociación. Sin embargo, atrás de él pues obviamente viene gente empujando fuerte, ¿no? Y quisiera nombrar, por ejemplo, a Arturo Elías Ayub. Él es un empresario y que obviamente él parte de las negociaciones importantes del negocio, del grupo como tal, pues las lleva a cargo. Yo me pregunto qué sucedería si él ya no estuviera dentro de la propia organización o tuviera un desprendimiento dentro de la empresa. Pues evidentemente sería una pérdida de un activo humano, en donde básicamente él, las riendas que lleva sobre cuestiones de negociación, pues se perderían. Entonces, este es un contexto en general, un ejemplo. Digo, seguramente dentro de tu empresa, dentro de tu negocio, tienes a alguien así de valioso. Yo aquí parte de las recomendaciones es pues darle esa plusvalía, dar esa situación en donde sea un ganar-ganar tanto de ambas partes, sin que pues obviamente nos saboteen el propio negocio, ¿no? Digo, porque muchas veces se puede prestar a que el hecho de poder ceder ciertas situaciones dentro de los negocios te puedan pues inclusive hasta tomar como mercenarios pues obviamente el negocio. Entonces, ¿a qué punto quiero llegar? Pues hay que tener límites, hay que poner condiciones de políticas y hasta dónde va a poder permitir esa negociación. Por eso sí, siempre comento, debe de ser un ganar-ganar tanto de la parte humana como de la parte del negocio, ¿no? Entonces, ahí ustedes ya definirán de manera interna en la estructura qué tanto se le puede dar de beneficio a esta persona que está interna. Y bueno, digo, quiero hacer un paréntesis antes de seguir. Espero pues obviamente que sea bastante proactiva la sesión del día de hoy, en donde pues espero sus preguntas, espero pues el que podamos interactuar de buena forma y que pues evidentemente sea bastante propositiva esta plática, ¿no? De todos modos yo me pongo a su disposición, a sus órdenes, sin caer en temas de subcontratación, claro, ¿no? Para no tener ahí un tema de reps y cuestiones de ese tipo, ¿no? Siempre con el ánimo de poder apoyar y de poder aportar hacia ustedes y de poder hacer enriquecedor pues el tema de crecimiento dentro de sus negocios. Y que lo principal, que la capacitación sea eficiente y que sea satisfactoria para ti que estás del otro lado, ¿no? Entonces, pues sigamos sobre esa parte y espero, como les comento, sus preguntas. Inge, no sé si tengas alguna pregunta. Una pregunta, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Alberto, que de hecho, sí te recuerdo, Alberto, muchas gracias. La sesión pasada también estuviste ahí bastante activo y espero obviamente que en esta sesión también. Dice, hola, buen día, saludos y gracias por la exposición. ¿Quién creó o desarrolla las normas oficiales y la aplicación de las normas oficiales son de aplicación estricta? Sí, porque en este caso las NOM, recordemos que en este caso las emite el propio gobierno con el fin de poder apegarnos hacia ciertas situaciones que debemos de cumplir en la parte normativa, ¿no? Y recordemos que en este caso las normas pueden ser de seguridad e higiene, pueden ser normativas sobre inclusive accesos, o sea, dependiendo de la norma, tendría que evidentemente estar cumpliendo, ¿no? Yo, por ejemplo, te podría resaltar para cuestiones, por ejemplo, sanitarias, pues obviamente que deben de tener permisos en caso de que tengan alguna farmacia, en el caso de que tengan alguna parte de hospitales, pues los permisos debidos para el manejo de residuos, para las empresas que se dedican justamente a manejar residuos peligrosos, pues evidentemente también deben tener los permisos y apegarse a las normas. Por eso es de que sí las emite el propio gobierno y evidentemente nos tendríamos que estar apegando, ¿no? Pero ojo, la pregunta va encaminada a que si la NOM es estricta, sí tendría que ser estricta, y yo de lo que estoy hablando son de los ISOs de manera internacional, ¿sale? Pero a tu pregunta, sí tendríamos que estarnos apegando a la legislación para poder cumplir en ese sentido a la parte normativa, y ahorita vamos a ver cuál norma nos hace cumplir de manera interna en cada país cada uno de los reglamentos que tenemos de manera interna, como les comento. Entonces, pues vaya, espero que sea claro con esta parte y agradeciendo pues siempre la participación, ¿no? Espero también sus preguntas de los demás que nos están acompañando. Bueno,
En el tema de los activos financieros, justamente platicando y el fin de semana ahí con algunos de los alumnos, porque doy una clase justamente enfocada al tema de inversión extranjera, platicábamos sobre el tema de los activos financieros. En esa parte de los activos financieros, pues hay una gran variedad sobre esta situación. Pueden ser inversiones pues, de alto riesgo, de mediano riesgo o de bajo riesgo. Hoy realmente el mercado pues, está muy abierto. Y hay situaciones en donde apenas se está regulando, donde apenas la autoridad está empezando a explorar ese tipo de situaciones y no están reguladas algunas de ellas de manera, desde mi punto de vista, fehaciente. Por eso deben de tener mucha situación sobre este tipo de evaluación de riesgos en activos financieros. Y me están indicando en este momento, Ingen, muchas gracias, sobre que estamos entrando ahí a la parte de Facebook, en donde les doy la más cordial bienvenida a todos nuestros amigos, agradeciendo pues siempre la preferencia por parte de la capacitadora y pues en un tema importante, ¿no? Esta parte de gestión de riesgos y la implementación del control interno, que hoy lo quiero basar un poco más sobre el tema de gestión de riesgos y la importancia, ¿no? Y hemos ahorita platicado algunos riesgos en cuanto a las ISOs, que ya haciendo un ligero resumen, platicábamos sobre algunas ISOs, sobre el tema de la ISO 31000, que ya platicábamos en el diplomado sobre esa gestión de riesgos, en donde cómo vamos a evaluar esos riesgos, las implementaciones que se necesitan. Una ISO 9001 que habla particularmente sobre la calidad de los servicios, y estábamos hablando ahorita sobre el tema de la gestión de activos, que en esta gestión de activos lo dividíamos en 5 grandes rubros. Ya platicábamos sobre los activos humanos, en donde es importante que a todo ese personal importante que le da el valor a cada una de nuestras empresas o de nuestros negocios, pues obviamente los tengamos bien salvaguardados para que evidentemente nunca se vayan de nuestro lado y siempre estén pues obviamente dando, implementando y sean proactivos en el sentido de que siempre le den ese valor agregado a nuestro negocio, ¿no? Entonces, a esa parte nos referíamos sobre esa evaluación de riesgos y poder evitar pues, que ese personal importante se vaya de nuestros negocios. Otro riesgo que apenas empezábamos a platicar era sobre el tema de los activos financieros, y ya platicábamos sobre que hay activos financieros en donde podemos hacer inversión, y justamente yo los divido en 3 rubros, ¿no? Los de alto riesgo, los de mediano riesgo y los de bajo riesgo. En los de bajo riesgo les podría comentar, podríamos poner a todos aquellos instrumentos en donde pues sabemos que la garantía de que va a llegar el retorno y el rendimiento, pues obviamente es seguro, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, el tema de los CETES. Entonces, siempre que implementamos o siempre que hacemos una inversión en CETES, que básicamente lo que hacemos es poder tomar deuda del gobierno, hacemos la inversión, ellos obtienen ese recurso, lo utilizan para la infraestructura o para el desarrollo propiamente de los desarrollos que vayan a tener en cuanto a estructura del país. Se hace la inversión, y posteriormente de un tiempo, no sé, lo pueden pactar a 60, 90, 120 días o inclusive hasta, creo que el periodo más largo son 5 años, posteriormente les regresan la inversión y les regresan el rendimiento que evidentemente dan esos CETES. Entonces, pues ese sería parte de esos activos financieros. Un activo financiero que detecto de mediano riesgo, en donde pues realmente también no hay mayor inconveniente, pues inclusive podrán ser aquellas de la bolsa, pero inclusive esas de la bolsa podrían incrementar o decrementar el propio riesgo. Y aquí les puedo poner en contexto pues que esa inversión que se puede ser en acciones, y esas acciones pueden aumentar la plusvalía y pueden tener un mayor poder adquisitivo al cierre de la inversión, o pueden tener un decremento dentro de esa inversión, ¿no? Entonces, ahí tendrían que tener muy concreto esa gestión de riesgos y evaluar si realmente va a la alza. Por ejemplo, si ustedes en algún momento quieren hacer esta inversión en este activo,
pues evidentemente cuál es la tendencia. Para eso hay, y yo creo que estaría bastante interesante que más adelante demos un curso sobre cómo poder identificar dentro del mercado financiero ese tipo de variables o de situaciones para poder hacer una buena inversión, en una empresa que se dedica a vender por medio de la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Y así hay algunas otras situaciones. Ya platicábamos que inclusive hoy parte de la legislación en Estados Unidos pide que la certificación de los estados financieros pues sea lo más apegado a, pues a la ley, ¿no? Y ahorita más adelante platicaremos sobre esta regulación, pero vaya, ese es otro de los riesgos o de los activos más bien financieros en los cuales ustedes pueden de alguna forma invertir, ¿no? Y que yo lo tomaría de un riesgo mediano, ¿no? Y están los de alto riesgo, que aquí pues solamente está todo el tema de las monedas virtuales, ¿no? En donde sí la fluctuación es bastante volátil, donde la situación es pues una situación que puede llegar inclusive a un tema de contingencia, y donde básicamente pues ahí ya depende de cada uno de nosotros pues el poder hacer una inversión, ¿no? Pero yo me imagino qué pasaría si en determinado momento hacemos una inversión fuerte y la perdemos pues simplemente por no de alguna forma detectar el riesgo o evaluarlo de manera correcta y poder tener un control que pudiera evitar pues una descapitalización en este sentido por no tomar una buena decisión en un activo financiero. Entonces, pues ahí les pongo en contexto justamente esa parte, así podemos enumerar un ciento de situaciones financieras. Tendrían que hacer ustedes esa evaluación de riesgo, qué tan viable es, qué tan no viable podría ser inclusive la propia inversión, pero ya depende de cada uno de ustedes qué tanto riesgo quisieran tomar en estas situaciones, ¿no? Otro de los activos importantes en esta gestión de riesgos, que es la ISO 55000, es la parte de los activos intangibles, ¿no? En donde sería detectar, y por eso yo nombraba dos cuestiones, tanto la NIF C8, que nos habla básicamente sobre los activos de las empresas, y la NIF C8. Entonces, estas dos normas pues, nos hablan principalmente de manera interna, nacional, pues obviamente las normativas que debemos de tener para el reconocimiento, cuándo es un activo, cuándo no es un activo, cuándo realmente son las características tanto de un intangible como de un activo, y ya lo hemos platicado en varias ocasiones, ¿no? Básicamente la diferencia entre una inversión y el gasto propiamente, pues es esa parte de que podríamos obtener beneficios económicos futuros, y el sentido básicamente es realmente la inversión que voy a realizar, qué beneficio me va a dar en un próximo futuro, y así lo marca la propia norma C8, ¿no? Y en ese sentido, la C6 y la C8 nos hace identificar cuando estamos enfrente o presente a un intangible como tal. El intangible, pues recordemos que justamente lo podríamos tomar como la marca, los procesos que tenemos de manera interna, podríamos llamar también el tema del nombre, los logotipos, la estructura, el crecimiento que se ha podido tener a lo largo de este tiempo, ¿no? Entonces, pues vaya, ese reconocimiento o esa gestión de activos deberíamos de tenerlo pues presente, ¿no? Tanto de manera financiera como de manera jurídica. En la parte financiera, tener bien detectados y saber en qué momento podremos reconocer pues obviamente este tema del intangible, ¿no? Dentro de las organizaciones, en el tema jurídico, pues obviamente el salvaguardar, los intereses por medio de la protección de los datos. Y me refiero particularmente de la marca. Recordemos que hay un proceso, el cual se hace ante el INPI para poder proteger la marca y los procesos dentro de una organización. Entonces, en ese sentido, sería importante que se considere, pues en algún momento, dentro de esa evaluación de riesgos, si tú cuentas con algún activo intangible, pues obviamente que lo pudieras contemplar, protegerlo, para que no te pudieran robar pues obviamente esa patente que ya tienes, ¿no? Entonces, pues vaya, ahí les pongo en contexto justamente esta parte de la gestión de activos. Activos de información. Hoy en día, ¿cuánto vale la información que tú generas?
Hoy creo que uno de los temas importantes y está siendo en boga, yo creo que en el tema informático, es realmente la protección de los datos. Y ahorita más adelante vamos a ver particularmente una norma que se enfoca justamente a ese punto. Yo creo que hoy, lejos de poder, pues obviamente, querer hackear cuentas, querer hacer fraudes por medio de instituciones financieras, hoy creo que el negocio está haciendo en el robo de datos personales, y particularmente porque las bases de datos, con las bases de datos se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Y no quiero dar ideas, sin embargo, vean la importancia que ustedes tienen al poder manejar base de datos tanto de clientes como de proveedores, teléfonos, ¿no? Y más adelante vamos a ver si ustedes ya cuentan con todo el tema de los registros de manejo de información, como el tema de la protección de los datos, el tema de ver realmente qué se hace con toda esa información y cuál es el proceso, porque es importante informárselo siempre que somos un